Hola, hoy vamos a hablar de las articulaciones sinoviales, pero primero, ¿qué son las articulaciones sinoviales? Son conexiones entre componentes esqueléticos en las que los elementos implicados se encuentran separados por una estrecha cavidad articular. Y esta cavidad articular es un espacio en el que está lleno de líquido y en donde la superficie de las articulaciones de los huesos se contactan entre sí. También, a diferencia de otras articulaciones como las fibrosas o las cartilaginosas, las sinoviales no están conectadas directamente entre sí con tejido conectivo fibroso o cartilaginoso. Además, esto le da a los huesos de una articulación sinovial la capacidad de moverse suavemente entre sí, lo que permite una mayor movilidad. Ahora vamos a ver las partes que conforman una articulación sinovial. Principalmente, como ya dijimos, se caracteriza por tener una cavidad articular, pero como vemos en la imagen, esta cavidad articular está formada por una cápsula articular, que es una estructura de tejido conectivo fibroso que se adhiere a cada hueso, justo del área de la superficie de la articulación del hueso, como estamos viendo aquí. Ya, en una articulación sinovial también tenemos lo que es el cartílago articular. Como está aquí en la imagen, es la que evita la fricción entre los huesos de una articulación sinovial y es una capa delgada de cartílago hialino que cubre toda la superficie articular de cada hueso. Se diferencia de la articulación cartilaginosa porque los cartílagos articulares de cada hueso no son continuos entre sí. Ahora, en cambio, en el cartílago articular actúa como una capa de... Además, este cartílago articular permite que los huesos articulares se muevan suavemente entre sí sin dañar el tejido óseo subyacente. Ya, como también vemos en la imagen, hay una capa que cubre la superficie interna de la cápsula articular y esta es una fina membrana sinovial. Las células de esta membrana secretan un líquido sinovial o un líquido espeso y también suele ser viscoso, y esta proporciona una lubricación para que se reduzca la fricción entre los huesos de la articulación. Además, este líquido da nutrición al cartílago articular. Ya afuera, en la superficie de la articulación, los huesos están conectados entre sí por ligamentos, que son un tipo de bandas y son fuertes y de tejido fibroso. Estas apoyan y evitan que se separen los huesos. Los ligamentos también permiten movimientos normales en una articulación. Bien, ahora en esta imagen podemos ver que presentan otras estructuras de la articulación sinovial, como por ejemplo está el disco articular, que como vemos es pequeño y tiene una forma ovalada o de menisco. Y también podemos decir que tiene una forma de C, se caracteriza por eso. Otra estructura que también podemos observar son las bursas, que es un saco delgado de tejido conectivo y está lleno de un líquido que posteriormente va a lubricar. Están ubicadas fuera de una articulación sinovial y previene que exista una fricción entre los huesos de la articulación y ya sea los tendones o la piel. Bien, ahora les voy a hablar sobre algunas articulaciones, como es la articulación temporomandibular, que es una articulación que permite que la boca se cierre y se abra, y también permite otros movimientos como es de lado y lado, y también la protracción y la retracción de la mandíbula inferior. Además, esta articulación temporomandibular está entre el hueso temporal del cráneo
como estamos viendo aquí, y el cóndilo de la mandíbula, con un disco articulado ubicado entre los huesos. Durante la depresión de la mandíbula, o sea que cuando se abre la boca, el cóndilo mandibular se mueve hacia adelante y gira hacia abajo a medida que viaja desde la fosa mandibular, y esto hasta el tubérculo articular. Así es como sucede la acción cuando nosotros abrimos la boca. Ahora, la articulación del hombro. Esta articulación del hombro también se la puede llamar articulación glenohumeral y está formada por la articulación entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Esta articulación tiene una amplitud muy grande de movimiento, más que todas las otras articulaciones del cuerpo. Y a pesar de eso, de esta libertad de movimiento se debe a la falta de soporte estructural. Por lo tanto, la movilidad mejorada se compensa con una pérdida de estabilidad. Como vemos en la imagen, es una articulación esférica. Como dijimos, de amplia gama de movimientos y está sostenida por ligamentos y los músculos del manguito rotador. También la articulación del hombro y lo que le va a permitir el movimiento está formado todo esto por el labrum glenoideo, ligamentos como el ligamento coracohumeral, ligamento glenohumeral y también lo que le rodea la cápsula, que son 4 tendones musculares, serán el manguito rotador, que ya como dijimos, también las 2 bursas, la bursa subacromial y la bursa subescapular. Ya, ahora la articulación del codo, pues está entre la tróclea del húmero y la escotadura troclear del cúbito. Se la puede clasificar como una articulación bisagra uniaxal y esta está formada por la articulación húmero-cubital. Como vemos en la imagen, el codo está sostenido por los ligamentos colaterales cubital y radial. El ligamento anular sostiene la cabeza del radio en la articulación radiocubital proximal. La articulación de pivote es la que permite la rotación del radio. Bien, ahora la articulación de la cadera. ¿Cuál es y sus características? Como vemos en la imagen, esta articulación es una articulación esférica y está ubicada entre la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso de la cadera. Como es la que soporta el cuerpo y también requiere fuerza, estabilidad para que nosotros podamos estar de pie, su rango de movimiento es limitado. Por eso, más limitado que la articulación del hombro, por eso no hay tanto movimiento. Las partes que lo conforman principalmente es el acetábulo, que es la porción de encaje de la articulación de la cadera, que es un espacio en donde la cabeza del femoral le da estabilidad y capacidad de soporte de peso a la articulación. El acetábulo se profundiza aún más por el labrum acetabular, un labio de fibrocartílago unido al margen exterior del acetábulo. Además de esto, también tiene ligamentos que lo conforman. Estos ligamentos que surgen del hueso de la cadera se ubican en los márgenes del acetábulo y se unen a la base del cuello del fémur. Estos son, como vemos, el ligamento iliofemoral, el ligamento pubofemoral y el ligamento isquiofemoral. Además, dentro de la escápula articular existe el ligamento de la cabeza del fémur. Este se extiende entre el acetábulo y la cabeza femoral. El ligamento intraescapular normalmente está flojo y por eso no proporciona ningún soporte articular muy importante para
mencionarlo un poco más específicamente. Aún así, proporciona una vía para una arteria importante que esta se comunica con la cabeza del fémur. Ya, la articulación de la rodilla es una de las más grandes del cuerpo, que consta de 3 articulaciones que la conforman. La articulación femoropatelar está ubicada entre la rótula y el fémur distal. Como vemos en la imagen, también tiene la articulación tibiofemoral medial y la articulación tibiofemoral lateral, y estas se encuentran entre los cóndilos medial y lateral del fémur, los cóndilos medial y lateral de la tibia. Todas estas articulaciones están cerradas dentro de una sola cápsula articular. La rodilla funciona como una articulación de bisagra, lo que quiere decir que nos puede dar una flexión y extensión de la pierna. Además, también permite una rotación cuando la rodilla está flexionada, pero no cuando está extendida la pierna. Además, la rodilla está bien construida para soportar todo el peso de la posición que nosotros estamos extendiendo. Aún así es vulnerable a lesionadas con hipertensión, torsión o golpes en el lado medial o lateral de la articulación. Como vemos en la imagen, también tenemos lo que es la rótula, que es un hueso sesamoideo incorporado al tendón del músculo cuádriceps femoral, que es el músculo más grande de esta parte. La rótula sirve para proteger el tendón del cuádriceps de la fricción contra el fémur distal. Cuando nosotros nos encontramos en la rótula hasta la tibia anterior, entonces justo abajo de la rodilla se encuentra el ligamento rotuliano. Este actúa a través de la rótula y el ligamento rotuliano. El cuádriceps femoral es un músculo poderoso que actúa para extender la pierna a la altura de la rodilla. También encontramos como dijimos, las articulaciones tibiofemoral medial y lateral, que están entre los cóndilos rodeados del fémur y también están rodeados de los cóndilos de la tibia. Durante los movimientos de flexión y extensión de los cóndilos del fémur ruedan y se deslizan sobre la superficie de la tibia. A medida que la rodilla se extiende completamente, el fémur experimenta una ligera rotación medial en relación con la tibia. La rotación se debe porque el cóndilo lateral del fémur es ligeramente más pequeño que el cóndilo medial. Y entre la superficie de la articulación del fémur y de la tibia existen 2 discos articulares, que serían el menisco medial y el menisco lateral. Como vemos, está estructurado de fibrocartílago en una forma de C, en donde su capa interior es más delgada, pero su capa exterior es más gruesa. Están adheridos a sus cóndilos tibiales, pero no al fémur. Y ambos meniscos pueden moverse ligeramente durante los movimientos de la rodilla. También proporcionan un tipo de acolchonado entre los huesos y ayudan a llenar el espacio entre los cóndilos femorales redondos y los cóndilos tibiales aplanados. Como vemos, la articulación de la rodilla tiene muchos ligamentos que van a brindarle soporte. De fuera de la cápsula articular ubicada en los lados de la rodilla, vemos que existen 2 ligamentos. Estos se los consideraría como extrínsecos y sería el ligamento colateral del peroné y el ligamento colateral tibial. El del peroné está del lado lateral y se extiende del epicóndilo lateral hasta la cabeza del peroné, y el tibial de la rodilla medial se extiende al epicóndilo medial del fémur.
Cuando nosotros cruzamos la rodilla, el ligamento colateral tibial se une firmemente al lado profundo de la cápsula articular y el menisco medial. Además, en la cápsula articular de la rodilla posterior está engrosada también por otros ligamentos intrínsecos que ayudan a que pueda resistir la hiperextensión de la rodilla. Estos serían el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. La articulación del tobillo y del pie es una articulación talocrural, también se la llama así, y es clasificada en una articulación bisagra uniaxial que solo permite la flexión dorsal o plantar del pie. Los movimientos en la articulación subtragalina entre el astrágalo y el calcáneo y también combinados con movimientos en otras articulaciones intertarsales permiten los movimientos de eversión y inversión del pie. Los ligamentos que se unen al malleolo medial o lateral con el astrágalo o el calcáneo sirven para sostener la articulación talocrural y para resistir el exceso de eversión o también inversión del pie. Como vemos en la imagen, estos ligamentos que conforman la articulación de la rodilla son en el lado medial el ligamento deltoides. El ligamento deltoides es el que va a sostener la articulación del tobillo y también resiste la eversión excesiva del pie. Ahora en el lado lateral del tobillo hay otros ligamentos más pequeños que son el talofibular anterior y el ligamento talofibular posterior, que se extienden entre el hueso astrálago y el malleolo lateral del peroné. Además, existen lo que es el ligamento calcáneo peroneo y este está ubicado, como vemos, entre el hueso calcáneo y el peroné. Y estos ligamentos son los que, como ya dije, sostienen y resisten la inversión excesiva del pie. Muchas gracias por la atención prestada, espero que haya sido de su interés y que les haya gustado.